Hola, ¿qué tal amigos y amigas televidentes? Bienvenidos a este su programa Universidad para la Paz. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que va a ser del gusto de toda la población nicaragüense y también de nuestra comunidad universitaria. Vamos a hablar sobre enfermedades infecciosas y la COVID-19. Y para abordar este tema tan importante nos acompañan especialistas de la UNAM León. Ellos son el doctor Fernando Salazar y la doctora Teresa Alemán, ambos especialistas en microbiología. Ellos nos van a abordar un poco sobre todas las generalidades de las enfermedades infecciosas. Sabemos que en nuestro país hay unas que se destacan como el dengue, el chikungunya, la influenza, entre otras. Vamos a conocer un poquito más. Bienvenidos, doctores, es un gusto que nos puedan acompañar. Muchas gracias. En nombre de la doctora Alemán y el mío agradecemos la oportunidad que nos permiten en venir aquí y compartir y conversar un poco acerca de las enfermedades infecciosas. Si usted me permite, me gustaría hacer un pequeño preámbulo acerca del Departamento de Microbiología y Claro que sí, doctor. Que es donde nosotros pertenecemos. El Departamento de Microbiología se funda en el año 1965 en el Hospital Juan Vicente de León. Ahí el Departamento de Microbiología contribuía en la formación de médicos, en las cátedras de bacteriología y parasitología, y también en la formación de tecnólogos médicos. Posteriormente, el departamento se traslada al campus médico en 1980, y es en donde, podríamos decir, inicia un estado más de evolución, transformación y desarrollo, diversificando las pruebas de diagnóstico que se realizaban en ese momento. Además, que coincide con la colaboración de Suecia, de universidades suecas, con universidades nicaragüenses, incluyendo obviamente pues la UNAM León. Entonces, a partir de ahí se desarrollan los recursos humanos a nivel de maestría, a nivel de doctorados, e inician entonces las ideas de formar la carrera de microbiología, de bioanálisis clínico, en donde la doctora Alemán es la directora. La carrera se funda en el año 1998, posteriormente se funda en el 2006 el Centro de Enfermedades Infecciosas de la UNAM de León. Qué interesante que la UNAM León tiene un centro de investigaciones y me gustaría que tal vez la doctora nos puede apoyar hablando un poquito sobre cómo desde la academia, doctora, estamos contribuyendo con investigaciones que definitivamente contribuyen al país, sobre todo para la prevención de enfermedades y la preservación de la vida, que también es muy importante para una cultura de paz. Cuéntenos, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Desde el Centro de Enfermedades Infecciosas, el Departamento de Microbiología y Parasitología aporta a la institución, a la Facultad de Ciencias Médicas en particular, a través de un equipo multidisciplinario de docentes, biólogos, médicos, bioanalistas, algunos técnicos de laboratorio que también nos asisten. Y de esa forma, a través de los ejes de investigación que están en la currícula de ciencias médicas, de todas las carreras, ¿verdad?, de ciencias médicas, se realizan trabajos de investigación pertinentes y de importancia en salud pública en Nicaragua, principalmente aquellas relacionadas con la época de cada una de estas infecciones. En época de dengue, en época de Zika, rotavirus, en enfermedades como leptospirosis, actualmente como el COVID. Entonces, ¿verdad?, a medida que se va desarrollando determinada infección, nuestros docentes venimos y trabajamos en esos temas con nuestros estudiantes, de tal forma que esa información pertinente y científica pueda retribuirse posteriormente a aportes y fortalecimientos hacia el Ministerio de Salud, en normas, en protocolos, en ayuda lógicamente a la población, porque es a la población con la que nosotros contamos a la hora de hacer estos trabajos de investigación, y también el hecho de que esas publicaciones científicas a nivel internacional, revistas indexadas, llevan a la institución, a la UNAM León, en un top diferente
en el tema de investigaciones científicas, siendo la Universidad de León la que más publica artículos científicos a nivel nacional. Qué interesante ver cómo nuestros académicos siempre están poniendo en alto el nombre de nuestras universidades nicaragüenses, pero también del país, y ver cómo a través de la investigación la academia está trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y por supuesto realizando su compromiso social con el país. Bien, me gustaría que ya vayamos entrando un poco más en materia y que, si bien es cierto, hemos mencionado algunas de las enfermedades infecciosas más comunes, creo que es importante que la población nicaragüense, doctor, conozca a qué podemos llamarle enfermedades infecciosas. Sí, las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos. Aquí es importante mencionar que no todos los microorganismos son patógenos, algunos no tienen las características de virulencia para afectar y causar daño. Pero en sí las enfermedades infecciosas son principalmente o efectivamente causadas por microorganismos patógenos, por ejemplo, bacterias, virus, hongos y parásitos. Importante, doctor, saber dónde se encuentran estos microorganismos patógenos. Si Sí, nos puede explicar un poquito más. Considerando, digamos, la época lluviosa, los principales enfermedades que se transmiten en esta época son enfermedades transmitidas por vectores. Los vectores lo que hacen es transmitir diferentes microorganismos. Por ejemplo, el Aedes aegypti, que puede transmitir el Zika, chikungunya y el dengue, que son enfermedades infecciosas de importancia durante esta época del año. Y es en donde no solamente se está poniendo atención a la pandemia del COVID, sino que también a través del MINSA se está poniendo atención a otras enfermedades infecciosas que son relevantes durante esta época del año. Y es en eso en donde el Centro de Enfermedades Infecciosas, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM de León, ha brindado acompañamiento a los centros de salud de León con el fin de sensibilizar a la población, registrar casos, de tal manera que podamos colaborar en sinergia entre las universidades y las unidades de salud como el Ministerio de Salud. Muy interesante, doctor. Doctora, me gustaría que nos pudiera hablar un poquito sobre cómo se clasifican las enfermedades infecciosas. Sí, antes de pasar un poco, para complementar un poco lo que decía el doctor, sí existen, ¿verdad?, enfermedades infecciosas, como él mencionaba, que la población debería de conocer en la identificación de cada uno de esos vectores. Muchos de ellos, mucha población, ya conocemos lo que es el mosquito, que se anda batizando a través del Ministerio de Salud para identificar las larvas, para eliminarlas, y de esa forma evitar de que nos dé lo que es el dengue, el Zika o el chikungunya. Pero también en época lluviosa recuerden que se eleva un poco en los casos de leptospirosis. Hasta el momento no se ha reportado, pero la tendencia epidemiológica en años anteriores eso nos ha indicado. Entonces, ¿cuál es la identificación aquí? El vector en este caso es la rata, el ratón, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, mantener las casas limpias, recomendarle a las personas cuando andamos haciendo esas visitas que es necesario la limpieza del hogar. También es necesario la eliminación de criaderos de mosquitos y de esa forma, ¿verdad?, se evitan ese tipo de infecciones. En relación a los tipos de enfermedades infecciosas, pueden ser de origen parasitaria, de origen viral, de origen bacteriano. Como decía el maestro, son microorganismos patógenos que causan este tipo de infecciones. En las virales estábamos comentando el Zika, el chikungunya, el dengue. Existen algunas bacterianas como la leptospirosis y algunas parasitarias como la malaria. Que sabemos que la malaria en algunas zonas del país tiene un comportamiento epidemiológico mayor o de mayor impacto que en otras zonas, ¿verdad? Es más endémico en la zona del Atlántico que en el Pacífico, y en el Pacífico los casos que se han dado, ¿verdad?, han sido esporádicos y escasos, pero existe, es necesario preverlo. Según lo que usted está haciendo referencia, doctora, quiere decir que el ambiente implica mucho en el desarrollo de estas enfermedades. Me gustaría que nos explique un poquito más de esto, porque tenemos población de distintas zonas del país que nos están observando en este momento.
Sí, en relación al ambiente, más bien yo diría, en términos básicos, sería la limpieza de los hogares, la limpieza de sus patios. Existen muchos lugares en nuestros países donde tenemos grandes cantidades de patios y debemos de practicar lo que significan los patios saludables, ¿verdad? Apoyarnos con lo que está haciendo el gobierno en relación a ese tópico, que no es solamente mantener limpio, sino también tratar de producir en ese patio que le colabore, ¿verdad?, a la población de diferentes vías o de diferentes formas. Explicarles, ¿verdad?, la necesidad y la importancia en términos prácticos, cómo se eliminan todos los desechos para evitar esas infecciones y en el caso, ¿verdad?, donde exista mayor incidencia de cualquier otro proceso infeccioso, pues hacer un poquito más de énfasis y sensibilización para disminuir los efectos en salud en la población. Definitivamente hay que tener mucho cuidado, hay que hacer mucho hincapié en la limpieza y también hay que evitar o tener mayor cuidado en las zonas húmedas. Doctor, me gustaría que hablara un poquito de cuáles son las enfermedades infecciosas de mayor riesgo. Ya hablaba la doctora de algunas que son muy comunes en nuestro país, sobre todo por la temporada. ¿Cuáles son las de mayor riesgo y con las que tenemos que tener mucho cuidado la población? Las enfermedades infecciosas de mayor riesgo están relacionadas con las condiciones ecológicas de nuestros países. Por ejemplo, en nuestros países tropicales hay temperaturas y hay una humedad que favorece el desarrollo, por ejemplo, principalmente de mosquitos. Y entonces, estas enfermedades, las que transmiten estos vectores, son las más comunes en nuestro medio. Y son, como ya habíamos repetido, ¿verdad?, son algunas enfermedades virales como el chikungunya, Zika, la malaria, también la enfermedad de Chagas, que es transmitido también por un triatómino. Es decir, que podemos conceptualizarlo en enfermedades tropicales. Entonces, las enfermedades tropicales son todas aquellas causadas por virus, hongos y bacterias que se desarrollan en condiciones climatológicas propias, pues, de nuestros medios. Entonces, esas serían también las más comunes, que son las que habíamos comentado anteriormente. También hay un punto muy importante y es el cambio climático, qué es lo que está ocurriendo y cómo el cambio climático tiene una incidencia en las enfermedades infecciosas. Y esto viene, y tocamos el punto, por ejemplo, de que la época lluviosa se puede prolongar. ¿Y qué significa esto? Que entonces habrían mucho más vectores, transmisores de enfermedades, y habría una repercusión, pues, más grave sobre la salud pública en Nicaragua. Entonces el cambio climático es un punto muy importante también que se relaciona directamente con las enfermedades infecciosas, y es algo que sí hay convenciones, hay reuniones y hay conferencias en donde se está tratando de disminuir, ¿verdad?, y combatir este cambio. Interesante, doctor. Bien, ya el doctor estaba tocando un poco sobre la transmisión, pero vamos a conocer, después de una pausa comercial, un poco más sobre estos mecanismos que proliferan la transmisión de estas enfermedades. Quédese con nosotros, regresamos en breve. Bien, gracias por continuar con nosotros y ahora sí vamos a conocer cuáles son los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. Díganos, doctor. Sí, dentro de los mecanismos de transmisión de las enfermedades podemos clasificarlas en 3 o 4. Uno es la directa, que es en donde hay una transmisión directa de persona a persona. Esto puede ser por un estornudo, por toser, por relaciones sexuales. Por ejemplo, ahora que está de moda el COVID se transmite, ¿verdad?, por una transmisión directa, que es el estornudo, ¿verdad?, las secreciones que llegan a la mucosa de otra persona, entonces esta persona se puede contaminar. Ese podría ser un ejemplo de una transmisión directa. Con relación a la transmisión indirecta, es cuando una persona que tiene alguna infección puede toca una superficie y viene otra persona, vuelve a tocar y de esa manera se puede infectar. También está la transmisión por vectores,
que es en donde los vectores, no todos los mosquitos, no todos los artrópodos están infectados. Entonces, cuando ellos se infectan, normalmente, digamos que, por ejemplo, el Aedes aegypti, que es hematófago, entonces necesita de sangre para poder desarrollarse. Y si una persona tiene un virus circulante, entonces el mosquito se infecta, luego busca cómo alimentarse de otra persona e infecta a la otra persona. Entonces eso llamamos como una transmisión de tipo vectorial. Y también está otro tipo de transmisión que es por la de alimentos. Si una persona, la responsable de realizar los alimentos en la casa o en una empresa o donde sea, no cumple con las medidas higiénicas básicas o las medidas higiénicas necesarias para procesar los alimentos, entonces puede transmitir, ¿verdad?, algunas enfermedades parasitarias como, por ejemplo, giardiasis, tamoebistolítica, que son enfermedades que se transmiten fácilmente por los alimentos cuando la persona no cumple con una higiene responsable. Doctor, usted decía de que otra vía de transmisión son las relaciones sexuales. ¿En qué tipo de enfermedad infecciosa pasa esto? Las relaciones sexuales normalmente son tipos de infecciones víricas. Podemos mencionar el virus del papiloma humano y el herpes, VIH también, ¿verdad? Que son digamos que las infecciones de transmisión sexual más comunes y de las cuales también se da bastante campañas y hay programas de prevención acerca de estas enfermedades desde las escuelas, las universidades y a la población nicaragüense. Sí, la verdad es que las campañas de educación y sensibilización son fundamentales y también por eso estamos abordando este tema desde el programa Universidad para la Paz como parte de preservar la calidad de la vida de la población y la comunidad universitaria. Doctora, me gustaría que ahora nos hable un poquito sobre el diagnóstico en las enfermedades infecciosas. En relación al diagnóstico, como mencionamos al inicio, ¿verdad?, las enfermedades infecciosas se clasifican en virales, bacterianas, parasitarias o de otro tipo. Entonces el diagnóstico va a ir dirigido de acuerdo al agente etiológico que esté causando la infección. Existen diagnósticos directos, existen pruebas de screening, están las pruebas serológicas y lo último que tenemos ahorita son pruebas de biología molecular, PCR, ¿verdad?, que nos ha venido a facilitar un poco en relación a conocer, ¿verdad?, molecularmente, genéticamente el agente etiológico, una forma más íntima de conocer al agente etiológico. De esa manera, conociéndolo así, nosotros podemos actuar e identificar el agente que esté circulando en nuestro medio y de esa manera poderlo atacar. El diagnóstico, ¿verdad?, va a estar en dependencia, como les mencionaba, del agente etiológico. Y existen en nuestro sistema de salud la identificación de la mayoría de ellos y tenemos fortalecido el sistema en diagnóstico básico, diagnóstico de screening y diagnóstico molecular. Existen agentes infecciosos que de mucha importancia como de origen bacteriano que se conoce con el nombre de Streptococcus del grupo B. La universidad a través de nosotros, del Departamento de Microbiología, hemos trabajado con muestras de mujeres embarazadas con el propósito de colaborar en la disminución de la mortalidad materna infantil. Es importante, ¿por qué la menciono? Porque hemos hablado bastante de la parte vírica y de la parte parasitaria, pero también existen infecciones bacterianas. Y esta, a su vez, es de importancia para el sistema de salud pública porque está en la hoja de control prenatal del Ministerio de Salud. Muy interesante. Entonces, ¿verdad?, se manda a buscar, se le hace el screening a la mujer embarazada a través de los métodos diagnósticos correspondientes y posteriormente se le da el tratamiento a la mujer al momento del parto con el propósito de evitar de que la mamá, si está contaminada o colonizada, infecte al niño y de esa manera evitamos las sepsis neonatales. Entonces, es muy importante, en lo último que tenemos en relación al diagnóstico molecular, porque podemos conocer algunas características propias como prototipos específicos para la incorporación de vacunas de algunas enfermedades que actualmente tenemos en nuestro medio. Y en dependencia de estos tipos de diagnóstico que usted ya nos explicaba, ¿cómo tratan este tipo de enfermedades, doctora? Sí,
Si es una infección bacteriana, ¿verdad? Tiene que ser con antibiótico para disminuir lo que es la enfermedad y las complicaciones como sepsis en los adultos o neonatales en los niños. Si son parasitarias, ¿verdad? Algún parasitario determinado para ese agente infeccioso en específico. La gente generalmente se trata de, en las infecciones parasitarias, que el niño tiene parásitos, y entonces se automedican. Eso no es correcto, es necesario que vayan al sistema de salud. Muy importante esta recomendación. Claro, es importante que asistan al centro de salud o al puesto de salud más cercano con el propósito mejor de que se les haga un examen general de ese, y en base a eso se le hace un coprocultivo y posteriormente se le da el medicamento adecuado para esta infección. Sí, lógicamente, si es una infección por hongo, se le da un antifúngico dependiendo, ¿verdad?, del agente etiológico que se logre aislar en diagnóstico de micología. Y si es bacteriano, también depende del agente etiológico, pero siempre es bueno hacerse la sensibilidad de cualquier infección de origen bacteriano para que se le dé el medicamento adecuado y no autorrecetarnos. Los sistemas de salud de Nicaragua están totalmente capacitados para identificar al paciente, para hacerle los exámenes y referirlos en caso de que ese sistema de salud, puesto de salud, no lo pueda resolver y lo puede remitir. Para eso están los mecanismos de referencia y contrarreferencia propios de cualquier sistema de salud. Muy importante la recomendación que nos está haciendo la doctora en este momento. No debemos automedicarnos porque esto puede traer un efecto contraproducente y afectar más la salud del paciente. Me gustaría que hablemos un poquito en este momento, doctores, sobre la historia. Sabemos que a lo largo de ella han habido enfermedades infecciosas que han marcado al mundo. Cuéntenos, doctor, un poco sobre esto. Bueno, con relación a pandemia, ¿verdad? Hablando un poco de historia, tenemos la peste bubónica en 1340 a 1350 aproximadamente. La peste bubónica se transmite fue principalmente afectando Europa, en donde se fueron aproximadamente 40 millones de personas, un tercio de la población europea. Esta enfermedad infecciosa era transmitida por la Yersinia, que es el género Yersinia, que es una bacteria que es transmitida por la pulga al ratón o a la rata. Entonces la gente lo que hacía era que cuando estaban muriendo migraban a otras zonas, pero cuando ellos migraban llevaban sus enseres y también llevaban ratas. Entonces llevaban el foco infeccioso en donde ellos estuvieran. Un poquito más en la actualidad tenemos el MER y el SARS, que son también son parte de la familia de los coronavirus. Y en este sentido, más que hablar de fechas y de pandemias durante la historia, hay una lección aprendida, y es que en el 2012 que llegó esta epidemia, no pandemia, ¿verdad? Porque una epidemia la podemos definir como una enfermedad que queda principalmente en pocos países y no se desarrolla como una pandemia que es a nivel mundial. Entonces, una de las lecciones aprendidas con este tipo de pandemia de los coronavirus del 2012-2002 es que se iniciaron investigaciones para desarrollar vacunas, pero como la importancia de esta enfermedad no llegó a ser una pandemia como la que actual estamos viviendo con la COVID-19, los esfuerzos se dejaron, no continuaron haciendo los esfuerzos. Entonces, ¿qué aprendemos? Que si estos investigadores de los diferentes países hubieran continuado con esta línea de investigación, posiblemente ahora no estuviéramos empezando con el ABC de la COVID-19 y ya estuviéramos por la EFG, pues ya estuviéramos un poquito más adelantados en el abecedario científico y de desarrollo. Entonces, esa es una lección en donde cuando se inicia el estudio de un microorganismo, no podemos pensar de que no va a volver o otra familia o un virus cercano, ¿verdad? Entonces es bueno como completar los estudios y tener los esquemas correctos.
Qué importante la reflexión que hace, doctor, porque eso nos deja ver la importancia de la investigación, la importancia de que la academia siga trabajando de la mano con los sistemas sanitarios a nivel mundial. Realmente que es muy importante que sigamos trabajando en esta línea, porque lo más importante es la prevención. Ya que estamos hablando de COVID-19, me gustaría que nos cuente, doctor, cómo se origina. El COVID-19 en el 2019, diciembre, todo el mundo estaba esperando el año nuevo, ¿verdad? Con alegría. Pero resulta, ¿verdad?, que emerge un nuevo coronavirus, ¿verdad? Se cree que es zoonótico, que vino de animales que se vendían en Wuhan, China, ¿verdad? Y que de ahí fue que saltó al ser humano. Entonces es un virus de tipo zoonótico, y que empezó en China, y con la globalización pues se hizo una pandemia que ahora está en todo, prácticamente en todo el mundo. Doctora, ¿cómo se clasifica la COVID-19 y cuáles son las variaciones que tiene? En relación a eso, el COVID forma parte del grupo de los coronavirus. Son 7 coronavirus los que se conocen en humanos. 4 de ellos generalmente han llegado a provocar enfermedades como resfriado común, sin ninguna afectación grave en el ser humano. Sin embargo, se han visto 2 que con historia, ¿verdad?, que dieron daños respiratorios agudos. Uno de ellos fue en el 2002, que se conoce como SARS-CoV, porque causaba SARS de síndrome respiratorio agudo y CoV de coronavirus, ¿verdad? Entonces, este dio esas manifestaciones a nivel respiratorio, pero se logró manejar. Sí causó muertes definitivamente. Posteriormente, en el 2012, aparece otro nuevo coronavirus, conocido como coronavirus de Oriente Medio, síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS, y que también causó daños, estragos, ¿verdad?, importantes en relación a muerte de los seres humanos, hasta que apareció el COVID. Entonces, el COVID forma parte de estos mismos coronavirus. Es un virus definitivamente de ARN, que a la hora de hacer su diagnóstico es difícil, porque tenemos que pasarlo a ADN para hacer la corrida a nivel de biología molecular. Existen varios estudios en relación a lo último del coronavirus, a la transmisión al ser humano. Se decía, ¿verdad?, de que podía ser el murciélago, como decía el doctor. Se presentaba en murciélagos características compatibles del COVID. Sin embargo, todavía no están los estudios totalmente definidos. Entonces, la pregunta que se hace es si existen especies animales que puedan ser susceptibles para causar infecciones en humanos. Si nosotros los humanos le podemos causar infecciones a animales domésticos o de granja, y tratar de identificar qué especie no humana pudiera transmitirle las enfermedades al ser humano como tal. Entonces está esa controversia. Sin embargo, lo que se demostró en ese estudio, que es de ahorita del 7 de julio, se demostró de que el virus tiene una característica en su estructura que sirve de receptor para unirse a una célula del ser humano. Entonces tiene características moleculares de la enzima convertidora angiotensina 2. Las tienen esos animales de granja que yo les estaba mencionando, perro, gato, cerdo, tienen esas características en no humanos, ¿verdad?, parecidas a las nuestras. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos deduce eso? De que esos animales, si nosotros los seguimos estudiando, probablemente pudieran ser los que nos transmitan a nosotros la enfermedad. ¿Por qué hago este análisis? La hago porque todavía nosotros no conocemos el reservorio intermediario, el huésped intermediario, perdón. Sabemos qué pasa del virus al hombre, pero no sabemos quién.
Muy interesante lo que nos está diciendo, doctora. La verdad es que aún no está claro cuál es el huésped que transmite el virus a las personas. Por eso es importante que desde la academia sigamos investigando. Pero nos tenemos que ir a una pausa comercial. Quédese con nosotros que ya regresamos con más de la COVID-19. Gracias por continuar con nosotros. Llegó la hora de hablar de los síntomas y diagnósticos de la COVID-19. Doctora, me gustaría que nos profundice un poquito sobre este punto tan importante para la población. Sí, realmente es bien importante, es un tema bien sensible. Los síntomas nosotros los podemos clasificar en leve, moderado y graves. Los leves los estamos identificando para hacer una asociación de la Universidad para la Paz. Estamos identificando en la comunidad en colaboración con el Ministerio de Salud. Se van recursos médicos, enfermeros y misma personal del Ministerio de Salud y se identifican lo que es fiebre, tos y dificultad para respirar. En el caso de que tenga la dificultad para respirar, que el paciente diga, ¿verdad? No puedo respirar, estoy cansado, ya no es un síntoma leve, sino que ese paciente se refiere a lo que es al sistema de salud. Entonces, pero sí, en la identificación de los síntomas leves como es fiebre o malestar general o dolor de garganta, se instaura el tratamiento específico para ello, que está basado en las normas del Ministerio de Salud. Varía, ¿verdad?, del leve al moderado y el severo, porque el moderado ya se ve en los hospitales y el severo, lógicamente, que tiene que también estar intrahospitalario. Es importante saber esto porque la sensibilización que se anda dando a través de las universidades y el Ministerio de Salud en la comunidad logra capacitar al paciente o a la población en identificar estos signos o síntomas clave para evitar la muerte posterior. En los primeros 7 días, el paciente generalmente te dice: tuve fiebre, tuve malestar general, que ando estornudando, y no tomó nada, no asistió al centro de salud para que le dieran su medicamento y llegan al día 7, día 8 ya complicados, y de esa manera, si se complican, lógicamente que tienen más riesgo de morirse. Pero en las visitas que hemos realizado hemos observado que ahora, cuando se le da el seguimiento a la familia, ellos te dicen de que con esa identificación de síntomas, ellos están más activos para ir al centro de salud desde la primera sintomatología, y de esa manera se ha disminuido incluso la transmisión dentro de los mismos núcleos familiares. Importante, doctora, definitivamente el conocimiento es poder. Me gustaría que recalcara cuáles son esos primeros síntomas a los que uno debe atender e inmediatamente remitirse a un centro de salud o un centro hospitalario. Partiendo de que la sintomatología es variada, vamos a decir lo más común. La principal que se ha notado es la fiebre, lo que el paciente te refiere, después te dice tuve dolor en la garganta, algunos te mencionan malestar general y muchos de ellos, que son los que referimos inmediatamente, no puedo respirar, siento dificultad para respirar, cansancio. Entonces, eso, cuando ya te dicen cansancio, lo ideal es que se vaya al centro de salud y posteriormente el centro de salud refiera, si es necesario, a un centro hospitalario. Si no, solamente se le da el tratamiento leve ambulatorio para manejarse en su casa. Pero es importante saber que la población va a ser un paciente diagnosticado como COVID leve, que es en la comunidad. Este paciente va a ser seguido responsablemente durante 14 días en su vivienda, día a día, y una semana más es seguido vía telefónica, ¿verdad? Hasta que nosotros digamos que este paciente ya no tiene ninguna sintomatología o bien no hubo ningún otro caso dentro del mismo núcleo familiar. ¿Cómo diagnosticar? Estamos hablando de los síntomas, pero también va ligado. ¿Cómo diagnosticar a estos pacientes? El primero es el diagnóstico clínico, definitivamente. Si hay algún proceso respiratorio, se le manda su radiografía PA de tórax. Para eso están los especialistas, ¿verdad? Están los neumólogos, están los médicos internistas que pueden valorarla y darle el tratamiento apropiado para cada uno de los pacientes. Pero también está el diagnóstico por biología molecular, que es el que está utilizando el sistema de salud
a través del fortalecido laboratorio de diagnóstico y referencia que nosotros tenemos aquí en Nicaragua. Las pruebas que están utilizando, según observé yo en un comunicado que ellos mandaron, eran específicas para COVID y tenían 2 o 3 tipos de kits, según vi en ese video que ellos habían mencionado. Entonces, el diagnóstico confirmatorio para COVID que se hace por biología molecular, aunque la muestra se tome en los diferentes departamentos, el diagnóstico final va a ser emitido por este Centro Nacional de Referencia, en este caso el diagnóstico del laboratorio de virología. Y posteriormente, ¿verdad?, se remiten los resultados a las dependencias correspondientes en cada uno de los municipios. Hablemos de los pacientes más vulnerables, doctora. ¿Cuáles son las recomendaciones para ellos? Y un poquito sobre lo que viene a ser el tratamiento. En relación a los pacientes vulnerables, también la literatura ha sido diversa, pero lo que nosotros hemos observado en nuestro medio no está distante a lo que dice la lectura. Los pacientes con enfermedades crónicas, los pacientes hipertensos, personas diabéticas, personas que padecen de algún problema del corazón, han sido los que han fallecido. Y lo digo esto no porque tenga algún dato oficial del MINSA que diga, ¿verdad?, este paciente murió porque padecía el corazón. El MINSA hace unos excelentes reportes y te dice que hay enfermedades asociadas, como las que les mencioné. Pero en la comunidad también uno escucha, ¿verdad? Y te dice que mi papá padecía del corazón y se complicó y entonces falleció. Entonces coincide con lo que se está reportando, con lo que la comunidad, reflexiona, a cómo se han visto casos de personas que se han muerto sin tener ninguna infección asociada. Se agravó, ¿verdad?, porque llegó tarde al hospital, porque tenían un temor horrible a ir al hospital, ¿verdad? Porque usted sabe la mala información que andan dando en relación a los mitos y estigmas de los pacientes con COVID. Llegaron tarde al hospital y lógicamente que en el hospital hacen lo máximo posible, pero no se puede. Lo ideal es ir al primer síntoma. El primer día hay que ir al sistema de salud a que le hagan su diagnóstico. Importante esa recomendación. Me gustaría, doctora, que aprovechara el espacio para poder aclarar algunos de esos mitos que se van pasando de boca a boca y que obviamente están incorrectos, aprovechando que usted es especialista en el tema. Sí, a mí me gusta hablar mucho en relación a las vivencias comunitarias, ¿verdad?, sin salirme de lo científico. Los mitos que yo veo y escucho en la comunidad es que tiene COVID, no me le voy a acercar a esa persona porque me puede infectar después de la persona haber pasado 15 días ya de un hospital. Nosotros tenemos que estar claros como comunidad, ser solidarios y empáticos, o sea, que seamos amorosos con nuestros vecinos, porque el COVID se cura. A los 15 días la persona ya está curada, si ya está en su casa y le dieron de alta porque ya estaba bien. Lógicamente, ¿verdad?, que la persona más bien lo que hay que es cuidarla porque queda así como débil, necesita sus vitaminas, sus consumés, las cosas que hacen las abuelitas, esas sopitas ricas, ¿verdad? Eso es lo que necesita. No hay por qué decirle a una persona que tuvo COVID que ande con la máscara eternamente. No es así, eso no es correcto. Y también existen otros mitos y estigmas que están afectando la salud mental de estos pacientes. Estos pacientes, bueno, todos los que estamos en el mundo, ¿verdad?, estamos afectados de alguna u otra manera por el estrés a esta pandemia. Y el hecho de tener COVID y estás estigmatizando a la persona, lo deprimes más, le da más ansiedad y por lo tanto se puede enfermar ya no solo de COVID, sino de otras enfermedades. Entonces, ¿qué es necesario? Que entendamos que es una enfermedad que se cura. Muy importante su aclaración y muy importante al llamado a la solidaridad y a la comprensión que debemos tener entre todos y todas, primeramente como familia, también como compañeros y compañeras de trabajo y también como población en general. Hay algo importante que hablar y es cómo combatir la COVID-19 y qué estamos haciendo desde las universidades. Para ello tenemos un pequeño video, vamos a dejarlo a continuación. Ante la pandemia del coronavirus, las Casas de Estudio de Educación Superior del Consejo Nacional de Universidades, CNU, implementan una serie de medidas para evitar la propagación del COVID-19.
Cuidamos de la salud y el bienestar de la comunidad universitaria nicaragüense, acatando las recomendaciones sanitarias establecidas por las autoridades de salud. Porque si nos cuidamos en las universidades, protegemos a la población en general. La mejor prevención está en nuestras manos. Ahí podíamos observar todo el trabajo que están realizando las universidades miembros del CNU en pro de prevenir la COVID-19. Doctora, háblenos un poquito más de este protocolo de higiene y seguridad y cómo trabajan de la mano con el Ministerio de Salud. Sí, las orientaciones que las instituciones universitarias están siguiendo son orientadas por el Ministerio de Salud. Una de ellas es el uso del termómetro digital a la entrada de los edificios, el uso de la bandejita con cloro para limpiarnos los pies, el de uso de jabón gel o bien clorito diluido a las concentraciones correspondientes y el alcohol en spray. De igual forma se ha orientado el uso de la mascarilla en el caso de que estemos en lugares bien cerrados. Si estás en tu oficina sola, pues no hay necesidad de que tengamos la mascarilla puesta, pero si estamos en lugares encerrados donde hay mucha gente, sí es necesario por el mecanismo de transmisión del virus. En este punto quería recalcar de que la universidad está cumpliendo con uno de los propósitos de los objetivos de la Universidad para la Paz, en el sentido de restablecer los derechos de los seres humanos nicaragüenses, los derechos naturales como es la salud, como es la educación, porque en medio de la pandemia la educación se ha mantenido, la salud se ha mantenido, Así se es, fortalece y eso, ¿verdad?, nos aporta a través de las diferentes plataformas institucionales y las diferentes actividades de proyección social donde la universidad llega a la comunidad a enlazarse con el programa MOSAF del MINSA, ¿verdad?, que es protección en salud en relación al individuo, a la familia y la comunidad. Así es, doctora, es importante ver todo el trabajo que hemos estado realizando desde el CNU y las universidades miembros para mantener la seguridad de la comunidad universitaria y que podamos seguir teniendo ese derecho a la educación. Doctor, me gustaría que nos hable un poco de los proyectos de investigación que tienen como centro para poder combatir la COVID-19 a través de la academia. Sí. El Centro de Enfermedades Infecciosas de la UNAM de León tiene grupos de investigación muy fuertes en Nicaragua. Como se mencionaba anteriormente, somos lo que publicamos, tenemos más de 150 publicaciones a nivel nacional y somos la universidad número 1 en publicaciones y competimos en tercer lugar a nivel centroamericano. La trayectoria que tiene el Centro de Enfermedades Infecciosas data desde el 2006 con proyectos de investigación en el área de la virología. Tenemos un grupo de virología muy fuerte, tenemos los recursos humanos, tenemos la infraestructura para desarrollar y proponer, dar propuestas y solución a problemas de salud para nuestra población. Dentro del COVID hay algunos proyectos que han sido sometidos y algunos objetivos son, por ejemplo, ver el rol de los niños en la transmisión a los adultos. También ver, por ejemplo, qué afectaciones tiene en el niño recién nacido de una mujer que ha sido infectada por el COVID. Otro objetivo muy importante es determinar los factores genéticos predisponentes para que una persona pueda ser afectada, pueda ser infectada por este virus y también determinar si hay factores genéticos que predisponen a que este huésped susceptible desarrolle la forma leve, moderada o grave. Entonces, en ese sentido, la UNAM de León tiene ya una propuesta de investigación y esa es una parte del quehacer de nuestro Centro de Enfermedades Infecciosas, como es el de dar respuesta a problemas de salud a nuestra población que se vinculen que funcionen en el bienestar, ¿verdad?, de la población nicaragüense. Y también de esa manera yo creo que hacemos paz, ¿verdad?, porque una población que tiene conocimiento de ciencia, tiene salud, entonces tiene la
la tendencia a desarrollarse y a prosperar mucho más. Gracias, doctor, por esta importante reflexión que ha hecho. No me queda más que agradecerles por estar con nosotros, a ambos, por la información, por el conocimiento. Gracias porque realmente ha sido un tema muy importante y de mucho provecho, tanto para la comunidad universitaria como para la población en general. Y gracias a usted, amigo y amiga televidente, por estar con nosotros. Recuerde que los esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Que tengan un feliz y bendecido día.